Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca, TV. Hecho en Oaxaca, Televisión. Hecho en Oaxaca, TV. Y bien, Hecho en Oaxaca se encuentra de plácemes el día de hoy. Está con nosotros el magistrado Abraham Santiago Soriano. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Administrativo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diversos seminarios y talleres como son el programa de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción, del nuevo régimen de responsabilidades de servidores públicos, del Foro Regional de Consulta Pública sobre la Política Nacional Anticorrupción, estos impartidos por la Secretaría de la Función Pública, por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y por la Secretaría Ejecutiva y el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Él ha tenido diversos cargos a nivel federal y estatal, como son, entre otros, ha sido Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República, secretario técnico de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la 57 legislatura, ha sido asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la 58 y 59 legislatura del Senado de la República, ha sido secretario técnico de la Comisión del Senado para la celebración del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García. En el Estado ha sido jefe del Departamento Jurídico de la Delegación de Gobierno de la Sierra Norte, ha sido subprocurador jurídico de la Procuraduría de la Defensa del Indígena, ha sido jefe del Departamento Jurídico de la Delegación de la Sierra Norte, ha sido delegado de Gobierno, coordinador interinstitucional del Congreso del Estado, director de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana, así como subprocurador de averiguaciones previas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Ha sido secretario general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, coordinador interinstitucional del Congreso Estatal, magistrado de la Sexta Sala Unitaria de primera instancia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas de la Procuraduría del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Actualmente es magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Bienvenido, magistrado Abraham. Muchísimas gracias, maestra. Con nosotros. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, es un placer estar con usted en esta mesa de reflexiones que se hace sobre el conocimiento y quehacer humano, siempre muy interesantes. Muchas gracias. Para la sociedad y para Oaxaca particularmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues la intención es compartir temas de gran interés, de relevancia y de utilidad y eficacia para quienes nos escuchan. El que personas como usted nos acompañen y que tengan el interés, la intención de mejorar nuestro entorno y vida, pues es muy satisfactorio para nosotros y estos breves espacios invitan a ello. Gracias. El día de hoy vamos a platicar con usted de un tema que es el acceso a la justicia y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Quisiera preguntarle, maestro Abraham, ¿qué es la Agenda 2030 de la que usted nos habla? Bueno, la Agenda 2030 es muy importante, yo creo que para el mundo. Allá por septiembre de 2015 hubo una resolución de las Naciones Unidas en la que precisamente se adopta esta Agenda 2030, que es más que nada, pienso yo, un sentimiento de solidaridad con la humanidad y una preocupación por superar ancestrales rezagos en muchos aspectos que aquejan a la humanidad. Y este documento para el mundo jurídico es muy importante porque de los 17 objetivos que tiene esta agenda, este proyecto de acción mundial, el 16 objetivo tiene que ver nada más y nada menos con el Estado de Derecho
y el acceso a la justicia de todas las personas en el mundo. Y con ello, desde luego, México como país integrante de las Naciones Unidas adquiere ciertas obligaciones ante estos proyectos internacionales y que en este caso pues tiene que ver nada más y nada menos con la persona, Sí. con el acceso a la justicia de la persona en diversos aspectos y creo yo que por eso es loable reconocer este esfuerzo internacional, pero es más importante reconocer la obligación que México tiene, que los mexicanos tenemos como parte del Estado mexicano, de cumplir con esos lineamientos internacionales. Sí, ¿qué debemos entender o qué se entiende como el acceso a la justicia? Y yo iría un poco más allá, ¿no? En el ámbito internacional, ¿cómo está entendido este acceso a la justicia? Bueno, desde el momento que lo hemos planteado como uno de los objetivos Sí. En la Agenda 2030, pues vemos que el acceso a la justicia es una preocupación de todas las naciones del mundo. Ok. El acceso a la justicia, obviamente, en el mundo jurídico no es ajeno a nosotros, no es ajeno a lo que todos los días estamos acostumbrados a ver. Muchos tratadistas, como don Sergio García Ramírez y otros, nos Sí. han dicho que es la llave. El acceso a la justicia es la llave para recuperar derechos y libertades. Y desde este concepto, pues podemos vislumbrar que es un derecho humano, fundamentalmente, que está en la esfera, está en el espacio de los derechos del individuo y que finalmente, como Estado, creo yo que es todo un conjunto de supuestos que tiene que poner el Estado al servicio precisamente de esos derechos y libertades de los individuos. En ese contexto del cual usted nos habla y nos habla de el acceso a la justicia como una llave, nos dice usted, ¿no?, para acceder y entendido como derechos humanos, me viene a la mente la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo visualiza este acceso a la justicia? Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy importante porque dos cuestiones. En el seno de las Naciones Unidas es muy importante que el acceso a la justicia lo ve como un principio básico del Estado de Derecho. Sí. Es decir, esto es importante, es un pilar o debemos concebirlo como un pilar del Estado de Derecho. ¿Esto por qué es así? Porque finalmente creo yo que en todo Estado, si no hay un acceso a la justicia, si no hay donde cada uno de nosotros vayamos y escuchen nuestros planteamientos, pues obviamente no va a poderse concebir un Estado de Derecho como tal. Y tomando la pregunta que usted nos comentaba, la Convención Americana obviamente es muy importante, es el órgano interamericano fundamental en materia de derechos humanos y conciben precisamente el acceso a la justicia como un derecho que tiene toda persona, Sí. ¿no? Para ser escuchada, para ser oída en un marco de garantías, en un plazo determinado, ante un juez o un tribunal competente, Bien. competente sobre todo, que esté establecido con anterioridad a la ley, en el que pueda pues sustanciarse su pretensión, una pretensión que quiere hacer, o defenderse de esa pretensión. Eso es la importancia que se tiene de esto. Qué importante, ¿no? Nos decía, no dejar solamente en la palabra, sino que la Organización de las Naciones Unidas, la Convención Americana y todos aquellos organismos y nosotros mismos estemos propugnando, decía usted, para que ese acceso de justicia pues no solo esté plasmado, sino verdaderamente aterrice al ciudadano. ¿Cómo deberíamos o cómo podemos vislumbrar ese acceso a la justicia en nuestra Constitución política? Bueno, nuestra Constitución política tiene dos aspectos fundamentales en cuanto al acceso a la justicia. Uno, que es un derecho fundamental que ya lo venía estableciendo el artículo 17 de la Constitución y que lo ve como un derecho precisamente
que tiene, también es muy tajante nuestra Constitución, que tiene todo individuo, ¿verdad?, para acudir ante un tribunal y pueda resolverse el planteamiento que hace, y además que la resolución que su planteamiento tenga sea completo, sea integral. La otra parte, y es con motivo de la constitucionalización de los derechos humanos que hizo en 2011, sufrió el artículo 1 de la Constitución una reforma sustancial, y que fue prácticamente la justicia pasa a ser un derecho humano. Un derecho humano. Definitivamente. Un derecho humano porque, si bien es cierto, no es de los derechos humanos duros como estamos acostumbrados a escuchar, sí es un derecho que tiene que ver con el debido proceso que debe seguirse a quien accesa a la justicia en nuestro país. Fue una reforma bastante fuerte, impactante, como usted lo está señalando. Yo le comentaría, ¿cómo ve usted que la Suprema Corte se ha establecido o se ha pronunciado a este respecto del acceso de justicia? Es un punto muy importante. Fíjese que la Corte, sobre todo en la 10ª época, ha emitido diversas jurisprudencias. Ajá. Pero hay una, creo que es la 103, si mal no recuerdo. Ahí nos dice, además de lo que concibe la Convención Americana, nuestra propia Constitución, en el artículo 17, hace una clasificación muy importante y nos dice, fíjate que ahora el acceso a la justicia vamos a concebirla como un derecho público sustantivo de todo individuo, y que para poder hacer realidad ese acceso a la justicia tendríamos nosotros que tener cuando menos 3 etapas importantes que él clasifica, si la jurisprudencia dice es un derecho de acción, como una especie de derecho de petición que tenemos todos, que se hace ante un tribunal o ante el aspecto jurisdiccional, y que tendrá que merecer su acuerdo. La segunda parte es desde el momento que inicie el procedimiento que se lleva a cabo en todo el juicio hasta que éste culmina. Pero en este procedimiento tiene que encauzarse con un debido proceso, como parte también de ese derecho humano. El propio debido proceso es un derecho humano que tiene todo individuo. Pero la Corte es muy tajante, determinante, y dice, pues no es suficiente con que tú resuelvas, sino que ahora tú tienes que vigilar, el aspecto jurisdiccional tiene que vigilar que esa resolución se cumpla. Y ahí es donde realmente entramos ante un gran reto, porque en México yo creo que un gran porcentaje se cumple con dictar, ¿no? La resolución, pero hasta pues, ahí. No sabemos, lo que queremos evitar es evitar aquel viejo recuerdo que tenemos de la colonia, ¿no? Cuando llegaba la excepción del rey y decía, bueno, obedézcase, pero no se cumpla. Entonces lo que queremos es muy importante la Corte, sobre todo en esta 10ª época en cuanto al acceso a la justicia, porque no solamente integra desde el momento que se inicia una petición, sino que procura o dice que hay que cumplir esas resoluciones con las que les damos dando. Híjole, algo bastante complejo, como usted señala, ¿no? Porque puede ser algo de derecho, pero que puede darse, ¿no?, de hecho, realmente en la vida de la persona que solicitó esta justicia hacia su persona, con esta pretensión que tuvo. Maestro, hace un momento usted nos hablaba, magistrado, de esa reforma del 2011. ¿Cómo considera usted que haya impactado esa reforma del 2011 en nuestro sistema jurídico mexicano? Me atrevería a decir que fue en principio bastante con un gran reto. Uh-huh. Vino a cambiar totalmente la percepción que tenía el juzgador en materia de derechos humanos. Es un gran abanico, con un gran espacio para todo ser humano y una gran responsabilidad, sobre todo para quien se encarga de impartir justicia, porque vemos que finalmente el acceso a la justicia tiene que ver
con toda persona, pero también en particular con ciertos grupos vulnerables que siempre se han dicho que están al margen de un efectivo acceso a la justicia, y por solo mencionar alguno, el grupo de los indígenas, ¿no? Que siempre creo yo que estamos en deuda como Estado mexicano, así es, con el aspecto indígena, que es tan importante y que bueno, con esa reforma impactó demasiado. Hay dos principios fundamentales y me voy a referir a dos, pero es el principio por persona y el principio, la prisión conforme, pero el principio por persona es muy importante. Sí. Muy importante porque dice que tiene uno que resolver en la medida en que sea favorable, en lo que más le sea favorable a la persona. Y esto es un gran reto. Definitivamente. Porque implica conocer en sí el contexto en el que la persona se encuentra. No va a ser la misma situación para alguna persona discapacitada, digo, no sé si sea correcto el término, sí, pero obviamente tenemos que atender a las particularidades de quienes accesan a la justicia. Así es. Y qué importante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tocó usted el tema de la comunidad o los indígenas en sí mismo. Tendríamos que tocarlo. Oaxaca, diríamos, tiene una población indígena en gran parte de nuestro estado, y dice, el Estado mexicano tiene una gran deuda en ese respecto, y tiene razón, ¿no? Ahora bien, la persona que juzga, que imparte justicia, pues para aplicar ese derecho pro persona necesita conocer precisamente no solo a ese grupo, sino todo el contexto en que se desarrolla. Y qué mejor que tener esa sensibilidad, ¿sí? No solo como juzgador, sino como humano, principalmente, para poder impartirla a toda aquella persona con características tal vez distintas de las que otro pudiera tener. Y en este tema de justicia, de esa Agenda 2030 que usted nos habla, ¿cuáles, a su juicio, serían algunas de las estrategias para mejorar este sistema de acceso de justicia para el administrado? Bueno, obviamente hablar de administrar es hablar de la justicia administrativa en este país y en el Estado, y la función principal, diría yo, de la jurisdicción administrativa es el control de legalidad de la administración pública. Es decir, revisar que la autoridad no sea arbitraria respecto a los justiciables y los particulares. Es un gran reto. Y con la reforma en materia de anticorrupción de 2015, pues también la jurisdicción administrativa se amplía su competencia y ahora tiene que resolver sobre causas graves en materia de responsabilidades de servidores públicos, incluso fincar también sanciones y responsabilidades a los particulares cuando se vean inmiscuidos precisamente en esas causas graves en materia de responsabilidades. Sí. Y como usted decía, bueno, ¿cuáles serían las estrategias? Bueno, yo creo que no solamente el fenómeno de la pandemia nos viene a transformar en muchos aspectos. Muchísimos. En muchísimos aspectos, que va a implicar incluso la revisión del ejercicio del poder, ¿no? ¿Cómo está actuando la administración pública? Sí. ¿Lo está haciendo realmente con apego a los parámetros que le marca la pandemia o realmente está cayendo fuera de la ley? Entonces, ese es un tema que obliga, creo yo, que a nivel nacional a pensar en cómo modificarlo, partiendo también de la Agenda de 2030. La Agenda de 2030 es muy importante en ese aspecto, que es nada más y nada menos que la igualdad en el acceso a la justicia para todos. Y en este aspecto, pues pensamos que la jurisdicción administrativa en México, en todo el país, tendría que ir pensando en revisar su competencia, su propia competencia, y pensar en un sistema nacional de justicia administrativa, por decirlo así, que implicaría una reforma constitucional, que implicaría tal vez una codificación única
en el país en materia administrativa, así como ya la hay en materia penal. Entonces realmente va a ser muy importante para poder un poco homologar los criterios en todo el país, ¿no? Homogeneizar la acción jurisdiccional, pero también conocer, incluso ir pensando en cómo ampliar la competencia de esos tribunales de tal forma que no queden algunos actos de autoridades fuera de control legal. Sí. Eso es un gran reto. Es un tema muy interesante, los comentarios que usted vierte en este momento, y son tan ciertos. Este confinamiento, esta pandemia por la que estamos atravesando, está implicando muchas cuestiones, muchas medidas que el Estado tiene, pero muchas dentro del Estado de Derecho y muchas otras tratando solamente de pues calmar el problema. Sin embargo, quizás no estén precisamente debidamente normadas, reguladas y establecidas para poder cumplir, ¿no?, con lo que nos impone el Estado de Derecho. Y ahorita que tocó usted esto, en este entorno de la pandemia, ¿cuáles serían las medidas inmediatas para poder eficientar el acceso a la justicia en la administración de justicia en el Estado de Oaxaca? Yo me refería a la justicia administrativa, que es donde yo me desenvuelvo, sí, en el Estado. Obviamente hay muchas cosas que hacer en el ámbito estatal, pero la pandemia nos ha obligado, créanmelo, a pensar en dos cosas: en el derecho a la salud de los servidores públicos, en este caso del tribunal, pero también el derecho de los justiciables al acceso a la justicia. Claro. En esa medida yo creo que tendremos que dar un paso fundamental, que es, por ejemplo, sistematizar la notificación electrónica dentro del juicio tradicional, sí, pero también instaurar el juicio ya en línea en el Estado. Ciertamente todo esto es costoso, pero tengo la seguridad que estas medidas no solamente van a ser más eficaces para la acción del tribunal, sino sería eficientar la propia administración pública en todo el territorio, porque un sistema de notificación electrónica facilita más, ¿no?, el abreviamiento de tiempos, pero también un juicio en línea, pues obviamente nos ponemos a la altura de las circunstancias actuales y que demandan, porque es cierto, el derecho de la salud es muy importante. Por supuesto. Es muy importante, fundamental, pero también es importante impartir justicia, cuidar la legalidad de los actos, nada más y nada menos que de la administración pública. Sí, por supuesto. Qué interesante la reflexión, la respuesta que nos acaba usted de dar, porque si bien es cierto, está usted atendiendo, primero, ¿no?, nos señala mi cuestión, mi función en el ámbito administrativo, que es el tema que nos ocupa, pero también dice la salud simple y sencillamente de los funcionarios. No puede haber un buen acceso a la justicia si primero no se garantiza la salud de quien va a proporcionarla. Eso es muy importante, porque a la par se está pensando en ello para estar protegiendo y salvaguardando el derecho de ese ser humano que es el que va a procurar la justicia. Unas reflexiones bastante interesantes, hablarnos de esa Agenda 2030, que, bueno, como bien señala, no es un documento cualquiera, no es un documento X, es un documento que nos va a obligar, y tal vez nos lleve al campo de algunas reformas de naturaleza tan amplia en la Constitución, en el Estado posiblemente, que inviten a eficientar el servicio de acceso a la justicia para los gobernados, sin lacerar y sin perjudicar el derecho a la salud que tienen todos los mexicanos. Magistrado Abraham, yo le agradezco muchísimo esta plática, esta intervención de usted para quienes nos están escuchando, y sí quisiera agradecerle a manera de corolario algunas reflexiones últimas para despedir a nuestro auditorio. Por favor. Pues muchísimas gracias. En principio, yo creo que administrar justicia tiene que ver, como ya lo decía hace un momento, parafraseando lo que la Corte ha determinado, administrar justicia ahora implica cuidar el acceso de la justicia, pero desde esas tres vertientes, sí, desde el derecho de acción,
hasta ejecutar lo que se ha resuelto en esa pretensión de aquel justiciable. Y bueno, yo creo que el acceso a la justicia no es un término desgastado, es un término que constantemente tenemos que reflexionar, tanto quienes estamos de este lado impartiendo justicia como quienes la demandan. Así es. El acceso a la justicia, creo yo, que es muy importante que la cuidemos, quienes hacen el derecho de acción y quienes ahora sí que imparten justicia en ese aspecto. Yo creo que es una responsabilidad de toda la sociedad procurar que con el acceso a la justicia logremos pues una sociedad en paz, ¿no? La jurisdicción administrativa ha servido no solamente para el control de la legalidad de las autoridades, sino también para evitar conflictos sociales. Sí, tiene razón. ¿No? Judicializar los conflictos es muy importante y nos evitamos de otro tipo de presiones, otro tipo de medidas cuando encauzamos acertadamente el acceso a la justicia. A mí me da más gusto de veras estar con usted esta tarde. Qué amable, maestro. Le agradezco mucho la invitación y que nos permita en esta mesa que continuamente se permitan reflexiones, pues dejar ahí la preocupación a toda la sociedad, que el acceso a la justicia es muy importante, que la cuidemos en todos aspectos. Claro que sí, pues magistrado, al contrario, muy agradecidos y una plática bastante enriquecedora, bastante orientadora y de gran reflexión para todos nosotros. Hecho en Oaxaca agradece a ustedes la preferencia de su atención y los esperamos para nuestra próxima emisión. Buenas tardes. Hecho en Oaxaca, Televisión.
Hecho en Oaxaca TV. Hecho en Oaxaca Televisión. Hecho en Oaxaca TV.